En la práctica de hoy vamos a realizar la configuración de NAT Pullover Load y PAT. El escenario de la práctica es el siguiente. En la primera parte a la compañía se le ha asignado un rango de direcciones IP públicas dentro de la red 209.165.200.224 máscara de 29 por el ISP. Esto provee a la compañía con 6 direcciones IP públicas. NAT dinámico Pullover Load usa un pool de direcciones IP en una relación de muchos a muchos. El router usa la primera dirección IP en el pool y asigna conexiones usando la dirección IP más el número de puerto único. Luego de que el máximo número de traducciones por una sola dirección IP haya sido alcanzado en el router, se usará la siguiente dirección IP en el pool. En la segunda parte, el ISP ha asignado una sola dirección IP, la 209.165.201.18, a la compañía para usarlo en la conexión a Internet desde el router gateway de la compañía hacia el ISP. Usaremos la traducción de direcciones de puerto PAD para convertir múltiples direcciones internas en la única dirección pública utilizable. Testearemos, veremos y verificaremos que las traducciones hayan tomado efecto e interpretaremos las estadísticas NAT-PAD para monitorear el proceso. La práctica está basada en la topología de red que se muestra a continuación, en donde previamente se han configurado los parámetros básicos de los dispositivos de red, así como también se han configurado las interfaces de cada router con sus respectivas direcciones IP de acuerdo a la tabla de direccionamiento. Adicionalmente, se debe configurar una ruta estática desde el router ISP hacia el router gateway para alcanzar la red de las direcciones públicas, y también se debe configurar una ruta por defecto que va desde el gateway hacia el router ISP para conexiones a Internet, que en este caso está simulado por la interfaz de loopback en ISP. Bien, entonces vamos a comenzar configurando la ruta estática en ISP. Ponemos acá la red que queremos alcanzar, 209.165.200.224, máscara de 29. Y esto saldrá a buscar a través de la IP de siguiente salto que está configurada en la interfaz serial 000 del router gateway. Entonces la IP 209.165.201.18. Ahora en el router gateway vamos a configurar la ruta por defecto. IP route 000, la máscara igual, y saldrá a buscarla a través de la IP de siguiente salto que está configurada en la interfaz serial 000 de ISP, que viene a ser la 209.165.201.17. Bien, ahora vamos a probar conectividad desde las tres PCs haciendo ping a la IP que está en la interfaz G01, en la 192.168.1.1. Bien, hay respuesta. De la B también hay respuesta. También de la C tenemos respuesta. Bien, ahora vamos a verificar la tabla de enrutamiento de cada router. Show IP route. Bien, tenemos acá la red
192.168.1.0 conectada directamente a la interfaz G01 y su respectiva dirección IP configurada en esa interfaz. Tenemos otra red, la 209.165.201.16 conectada directamente a la serial 001 y a esa interfaz está configurada la IP 201.18. Acá tenemos la ruta por defecto. Ahora revisamos en el router ISP. Tenemos la red conectada, la 192.31.7.1 configurada en la interfaz de loopback y que está directamente conectada. Tenemos la ruta estática para alcanzar la red de direcciones públicas. Acá está otra red, la 209.165.201.16 conectada directamente a la interfaz serial 000 y configurada en esa interfaz la IP 201.17. Bien, con eso ahora vamos a configurar y verificar NAT Pool Overload, en donde configuraremos el router gateway para traducir las direcciones IP de la red 192.168.1.0 a una de las 6 direcciones utilizables en la red 209.165.202.24. Entonces el primer paso es definir una lista de control de acceso que haga coincidir las direcciones IP privada de las direcciones IP de la LAN privada. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. En el router gateway va toda la configuración. Ponemos acá access list 1 permit 192.168.1.1, la máscara es de 24, ponemos la wildcard. Okay. Luego nos toca definir el pool de las direcciones IP públicas utilizables. Lo hacemos con IP NAT pool public access, que viene a ser el nombre. Ponemos la IP inicial de esa red, de ese rango, la 209.165.200.225 y que va hasta la 209.165.200.230. Ponemos la máscara de red netmask, la 255, 255, 255, 248. Bien, ahora nos toca definir la NAT desde la lista de origen interna hacia el pool externo. Ponemos IP NAT insight source list 1 pool public access, y aquí ponemos el tipo de NAT dinámico, en este caso overload. Ok, y ahora lo que nos toca es especificar las interfaces. Entonces seleccionamos la interfaz G01 y ponemos IP NAT insight. Seleccionamos la otra interfase S001 y le ponemos IP NAT outside. Bien, con esto ahora nos toca verificar la configuración de NAT Pool Overload. Vamos a realizar un ping desde las 3 PCs. Vamos a hacer un ping hacia la IP de la interfaz de loopback. Ping
192.31.7.1. Bien, de la PCB 192.31.7.1. ok, de la PCC 192.31.7.1. ok, ahora vamos a revisar las estadísticas que se han producido en el router Gateway. Entonces ponemos show IP NAT statistics. Ok, la información que nos muestra es total de traducciones 12, dinámicas 12, extendidas 12. Acá nos indica la interfase externa, es la serial 001, la interfaz interna, la interfaz G01. Tenemos 12 aciertos, 12 perdidos, traducciones expiradas 0. Tenemos acá el asignamiento, la información de asignamiento dinámico. Acá nos indica origen interno. Acá tenemos la lista de acceso, la lista de control de acceso y el pool que creamos, ¿no? El pool está denominado como public access. Tenemos la máscara del pool. También tenemos la IP inicial del rango de IPs públicas y el rango y la IP final. Ok. Bien, ahora vamos a revisar la tabla de traducciones, show IP NAT translation. Bien, bueno, aquí nos toca realizar nuevamente ping, porque la información pues ha sido borrada, ¿no? Ha sido borrada de la tabla. Entonces vamos a nuevamente realizar ping para poder observar la información que tenemos en la tabla de traducciones. Vamos nuevamente y acá ya tenemos la información que se ha producido. Bien, entonces acá lo que nos indica es que la inside global, es decir, la IP que está en la parte externa, es la misma para todos los paquetes que han sido enviados desde las 3 PCs. Lo único que cambia es el número de puerto. Asimismo, la inside local nos indica los paquetes que han sido enviados desde la IP, la 192.168.1.21, los primeros 4 paquetes, los siguientes 4 paquetes desde la PC que tiene la IP, la 22, y los últimos 4 paquetes muestran la IP, la 1.20 de la PC. Mientras tanto, en el otro lado, en el otro extremo, tanto outside local como outside global pues tienen la misma IP, la 192.31.7.1, y de igual forma lo que cambia es el número de puerto, ¿no?, para cada paquete. Ok, hecho esto, ahora vamos a realizar la configuración y verificación de PAT. Ahora lo primero que tenemos que hacer es limpiar las estadísticas. Vamos a poner clear IP NAT statistics. Bien, aquí no nos deja. Vamos a revisar qué opciones tenemos acá. A ver, IP, clear IP. Bien, solamente podemos borrar la tabla de traducciones. Translations. Ok, está borrada la tabla de traducciones. Bien, ahora lo que nos toca es
verificar la configuración para NAT. Bien, lo primero que vamos a hacer es verificar las estadísticas. Show IP NAT estadística, Show IP NAT Statistics. Bien, está encerrado, ¿no? Total de traducciones está 0 y tenemos la misma información acá, ¿no? Interfaz offsite, offsite interface, inside interface, y la misma información que vimos anteriormente del asignamiento dinámico, del origen interno, la lista de control de acceso, el pool. Okay. Entonces ahora el primer paso para configurar path es remover las traducciones de NAT desde el origen interno, de la lista de origen interno, hacia el pool externo. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a eliminar con T, ponemos no IP NAT inside source list 1 pool public access overload. Ok, está eliminado. Ahora lo que tenemos que hacer es también eliminar el pool de direcciones públicas utilizables. Entonces ponemos no IP NAT pool public access 209 165 200 225. La otra IP del rango es la 209 165 200 230. Netmask 255 255 255 248. Ok. Bien, ahora lo que nos toca en el siguiente paso es asociar la lista de origen con la interfaz externa. Ok, entonces ponemos de la siguiente forma IP NAT inside source list 1 y lo vamos a asociar a la interfaz interface serial 001 y ponemos el tipo de NAT dinámico overload. Bien, ahora vamos a revisar la configuración haciendo primero un ping desde las 3 PCs a la IP de la interfaz de loopback. Entonces primero hacemos ping desde PCA, PCB, y PCC. Ok, ahora vamos a revisar la información que se ha generado. Revisamos las estadísticas con show IP NAT statistics y nos muestra acá la siguiente información: total de traducciones 12, NAT dinámico 12 y extendidas 12, y la misma información que tenemos acá de la interfaz externa, que es la serial 001, la interfaz interna, la G01, tenemos 36 aciertos, 36 perdidos, traducciones expiradas 24. Y como podemos apreciar, pues ya no está el asignamiento dinámico, ¿no? Es decir, ya no muestra la información de la lista de control de acceso ni tampoco del pool. Bien, entonces ahora lo que vamos a revisar es la tabla de traducciones. Show IP NAT Translations. Bien, otra vez fue muy corto el tiempo, vamos a realizar nuevamente ping para poder revisar la tabla de traducciones.
Bien, entonces vamos a revisar en la tabla que tenemos Show IP NAT Translations, y acá tenemos, ¿no? Bien, entonces ahora vemos que en todos los paquetes tenemos la dirección IP de Insight Global, la 18, ¿no? Es decir, que ya no está utilizando el rango destinado anteriormente para NAT dinámico. Ahora pues está utilizando simplemente la única dirección IP pública que ha sido asignada en el router gateway en la interfaz serial 001. Bien, entonces el análisis es el mismo que en el caso anterior. Tenemos acá para todos los paquetes utiliza la misma dirección IP en Insight Global, la 209, 165, 201, 18, pero varía el puerto, ¿no? Por ejemplo, para los primeros paquetes, acá tenemos la información que corresponde a la IP interna, la 192, 168, 121. Los siguientes 4 paquetes pertenecen a la IP 192, 168, 122, y los últimos 4 paquetes a la 192, 168, 120. Entonces lo único que ha cambiado es el número de puertos, ¿no? Y en el otro extremo pues tenemos la misma IP tanto para offsite local como para offsite global, la 192.31.7.1, y lo que ha cambiado para cada paquete es el número de puertos. Bien, con eso hemos terminado la práctica de hoy.